Ana María Aldón finalmente ha roto su silencio, y el nombre del verdadero padre de su hijo ha devastado a Ortega Cano, sumiéndolo en una espiral de incredulidad y traición que nadie, ni él, podía haber anticipado. Porque el informe forense es claro: el maestro no comparte ni una sola hebra de ADN con el pequeño, confirmando una falacia monumental que ha destrozado la confianza y el alma de un hombre bueno, exponiendo una mentira urdida con una frialdad inconcebible que desmantela la fachada de una familia perfecta, construida con engaños y mantenida a base de secretos inconfesables. La evidencia científica, irrefutable y demoledora, ha caído como un mazazo sobre la vida de una figura pública, revelando que la paternidad que él creía suya, la que defendió y amó con todo su ser, era una quimera cuidadosamente elaborada, una farsa magistral que se ha mantenido en la sombra por demasiado tiempo. El impacto de esta revelación no solo le arrebata la paternidad biológica, sino que le roba la fe en aquello que consideraba más sagrado, transformando su idílica historia en una pesadilla de proporciones bíblicas. ¿Cómo es posible que una verdad tan cruel se haya ocultado durante tantos años bajo el escrutinio de millones de ojos? El shock inicial de José Ortega Cano, al recibir la noticia del auténtico progenitor del niño que crió como suyo, ha superado cualquier dolor o desengaño previo en su vasta trayectoria. Ha sido un golpe frontal, una embestida implacable que ha derribado los cimientos de su existencia, dejándolo tambaleándose en un mar de confusión y deslealtad. Los análisis genéticos no admiten margen de error, no dejan lugar a dudas. Él no es el padre biológico del retoño que compartió con Ana María Aldón, una verdad que desgarra la imagen de la familia unida que tanto promocionaron. Esto no es un simple cotilleo picante ni un rumor de pasillo. Estamos ante hechos incontrovertibles que pulverizan la ilusión de paternidad que el torero había abrazado con absoluta devoción. Este mazazo no solo le sustrae el vínculo sanguíneo que creía eterno, sino que le arranca la fe ciega, los años de entrega, el orgullo intocable y hasta la confianza en los afectos más íntimos. Un hombre de su temple, siempre generoso y con esa hidalguía que lo distingue, abrió de par en par su vida, su estirpe taurina y su corazón a quien, según ahora se manifiesta con espeluznante nitidez, urdió una trama de confidencias tan profunda que ni los más allegados pudieron detectarla a tiempo. ¿Cómo se recompone el alma después de una traición de este calibre? ¿Esto excede con creces un simple desliz amoroso o una infidelidad pasajera? Se trata de un engaño fríamente calculado que ha asaltado el núcleo mismo de la identidad de una persona, la convicción de haber engendrado un heredero. El efecto es demoledor. Ortega Cano, ese emblema de fortaleza y honestidad en el ruedo, se convierte de pronto en el epicentro de un drama de la vida real que eclipsa cualquier ficción televisiva. Mientras intenta asimilar que ha educado, amado y sostenido como propio a un jovencito que no comparte su huella genética, la pregunta que nos corroe a todos es desgarradora. ¿Cómo diablos se logró mantener este secreto sepultado durante años, sorteando el escrutinio incesante de un país entero que devoraba cada detalle de su relación, cada aparición pública, cada fotografía de felicidad simulada? El padecimiento que el maestro ha soportado en los últimos tiempos adquiere ahora un tinte aún más sombrío y despiadado, porque no es solamente un divorcio amargo o un corazón partido, sino una estocada emocional de dimensiones incalculables, diseñada para anular su espíritu. ¿Creía Ana María que este ardid jamás sería descubierto? Ana María Aldón edificó su reputación como la compañera fiel, la mujer inquebrantable, que halló la felicidad junto a una estrella del toreo y levantó un hogar de ensueño contra viento y marea. Se presentó al público como la heroína de su propia odisea romántica, siempre al borde de las lágrimas, siempre como la damnificada por un destino cruel o por el acoso incesante de los medios. Y todo este tiempo, conforme lo confirman los documentos que ahora emergen, ocultaba con un hermetismo absoluto la bomba más grande, la verdadera paternidad de su primogénito. Esa habilidad, que ya entonces parecía una estrategia magistral cuando gestionaba sus apariciones en revistas y calculaba los tiempos perfectos, ahora se reviste de una tonalidad mucho más siniestra y turbia. Cada murmullo que sugería su ambición desmedida, cada aviso que alertaba sobre su destreza para ascender usando a los demás como meros escalones, cobra ahora un peso insostenible e indignante. ¿Fue todo su sufrimiento una mera actuación para distraer la atención de la verdad? Los papeles obtenidos, las declaraciones pretéritas, las fechas que no encajaban, todo se alinea de manera terrificante al superponer el dictamen del ADN. Lo que antes podía interpretarse como celos o la amargura de una expareja, ahora se erige como evidencia contundente de un modo de vida, de un modus operandi, el de una mujer dispuesta a labrar su camino hacia el estrellato pisando fuerte, sin importar qué verdades sacrosantas tuviera que enterrar.
Y en medio de este torbellino, un niño que es una víctima sin culpa alguna, y un torero en el ocaso de su carrera, recibiendo el impacto más bajo e inesperado imaginable. La clave de esta enorme farsa comienza a vislumbrarse cuando revisamos el pasado y prestamos atención, con una óptica renovada, a las voces que ya lo advirtieron hace un buen tiempo. Voces que, en su momento, fueron silenciadas o desestimadas, pero que hoy resuenan con la fuerza de una profecía autocumplida, una verdad que se negaron a escuchar y que ahora estalla en sus rostros. ¿Es Ana María una genio de la manipulación o simplemente una mujer desesperada por triunfar a cualquier costo? Una de esas advertencias, que en su día sonó con una crudeza casi inquietante y que hoy parece una predicción cumplida al pie de la letra, provino de Juan Montiel, el compañero con quien Ana María compartió 4 años intensos antes de que Ortega Cano apareciera en escena. Ese hombre, plantado en un plató de televisión en el caluroso estío del 2012, no era el arquetípico exresentido ni el buscador de fama fácil que algunos retrataron. Era la viva imagen de alguien sumido en un abismo de dolor, hablando desde las entrañas de una quiebra emocional brutal. Su tono, a ratos quebrado, a ratos firme, destilaba una claridad que hoy nos pone los pelos de punta. Montiel no se limitaba a enumerar traiciones sentimentales o una despedida repentina. Él dibujaba el mapa completo de un enredo afectivo que, según sus palabras, fue sutil pero absolutamente arrasador, un torbellino que lo consumió por completo sin que pudiera oponer resistencia alguna, dejándolo vacío y sin rumbo. ¿Por qué nadie le prestó atención entonces, cuando el drama apenas comenzaba a gestarse? Montiel describió cómo ella irrumpió en su existencia como un rayo de luz deslumbrante, envolviéndolo en una calidez que él interpretó como amor puro y genuino. Contó cómo, paso a paso, ese torbellino tierno se convirtió en un vacío que succionaba toda su vitalidad, dejándolo sin energía ni ánimo para seguir adelante. Describía cómo su círculo familiar se fragmentaba, cómo la rutina diaria se transformaba en una balanza desequilibrada donde lo entregaba todo y solo recibía migajas, cómo la dependencia financiera se infiltraba sigilosamente sin que él se percatara, y al final, cuando ya no quedaba nada que exprimir, ella se esfumaba sin voltear la vista atrás. Me chupó la energía, me enloqueció, repetía con un pesar que se palpaba en cada una de sus palabras. Sus declaraciones eran un lamento crudo, la confesión de un hombre que sentía haber perdido su propia esencia a manos de una maestra del control y la manipulación emocional. ¿Es esta la clave para entender el patrón que se ha repetido años después? Y lo que verdaderamente te congela hasta la médula es que, mientras intentaba ensamblar las piezas rotas de su separación, Montiel lanzó una profecía que en aquel entonces pareció desmedida, pero que hoy muchos consideran una advertencia escalofriante y premonitoria. Afirmaba que ella no se ataba a un único compañero, que navegaba de romance en romance con el norte fijado en el provecho y la ganancia. Insistía en que su motor era ascender, avanzar, dejando a su paso ruinas emocionales sin inmutarse, sin mostrar el más mínimo remordimiento por el daño causado. Quizás todo aquello fue un ensayo, una práctica meticulosa para el gran acto que vendría después, una preparación para la gran maniobra que cambiaría su vida para siempre. Esas declaraciones, que en su momento se tacharon de drama post-ruptura, ahora resuenan con un eco profético que no se puede ignorar, porque el esquema que Montiel esbozaba encuentra paralelos alarmantes en lo que sucedió más tarde con Ortega Cano, una secuencia de eventos que parecen clonados. ¿No es inquietante cómo el pasado nos envía señales que solo reconocemos cuando es demasiado tarde? La secuencia, para muchos, parece calcada, una fase de conquista ardiente y adictiva que atrapa al otro en una red de cariño, tejiendo lazos que parecen inquebrantables. Luego, una atadura sentimental y monetaria que se instala como una niebla densa sin que la víctima perciba las barras invisibles que lo aprisionan. Más tarde, un corte abrupto, sin explicaciones claras, que casualmente coincide con un nuevo objetivo más jugoso y prometedor. Y al final, el espectáculo público del caos, una catarsis convertida en la fase más rentable de un ciclo que comenzó en la intimidad, para luego monetizar el dolor ajeno. En el caso de Montiel, según su relato, el epílogo llegó con una casa desierta, vaciada de bienes materiales y de sentimientos, un vacío que lo consumió. En la versión con el torero, la herida cala mucho más hondo, tocando fibras imposibles de sanar rápidamente, dejando una marca imborrable en el alma de un hombre honorable. ¿Acaso creyó Ana María que podría perpetuar su farsa sin que nadie descubriera la verdad de su patrón? Lo que aquel hombre expuso con tanto tormento ya no se interpreta como una exageración o una venganza barata. Para una gran cantidad de personas, es el diagnóstico prematuro de un modo de vincularse calculado,
gélido, sin espacio para el arrepentimiento, y con una habilidad pasmosa para cargar con mentiras que cualquier alma decente encontraría inaguantables. Y lo más perturbador no es solo el qué, sino el cómo, con esa fusión de lucidez y desolación que transmite quien ha visto su mundo derrumbarse sin posibilidad de retorno. Él admitía haberse vuelto loco por ella, igual que más tarde otro hombre sólido, con una reputación impecable, confesaría haber perdido el rumbo bajo una presión similar. Dos relatos diferentes, dos existencias separadas, pero un molde que para muchos es imposible no conectar. Ese episodio del 2012, que parecía un asunto meramente personal, hoy se revela como el preludio turbio de un escándalo de mayores proporciones, uno que ha escalado hasta lo impensable. Sí, como decía Montiel, esa unión dejó un sendero de devastación sentimental. ¿La audacia de Ana María no tenía límites, ni siquiera ante el dolor de otros? La duda que emerge es inevitable y profundamente inquietante. ¿Por qué alguien pensó que con Ortega Cano el final sería distinto, que la historia tomaría un giro inesperado, libre de los patrones destructivos del pasado? En esta perspectiva, la supuesta frialdad del engaño supremo, esa paternidad falsa que no concuerda con la genética del maestro, se perfila como el jaque mate de un plan urdido con una precisión helada, donde el arraigo y la estabilidad financiera se garantizaban por años, hasta que la ciencia decidiera destapar el pastel. Y aún así, mientras el debate arde en los platós con furia creciente, ella se mantiene en el centro de atención como la afectada, ofreciendo su versión de sufrimiento, resiliencia y renacimiento. Una narrativa que algunos compran con empatía, pero que otros observan con una sospecha profunda y justificada. Pero lo que aplasta como un yunque son esas palabras de Montiel que han mutado con el paso del tiempo, pasando de chismes a evidencias palpables. ¿Podría haber estado Ortega Cano tan ciego para no ver las señales que estaban frente a él? Frases que antes sonaban a exceso y rencor, y que hoy retumban como una alerta desatendida, un llamado ignorado, un presagio sombrío de lo que vendría. Entonces brota la interrogante que pocos se atreven a vocalizar por temor a lo que implica. Si esa trama estuvo signada, según el relato de Montiel, por una demolición emocional tan planificada y profunda. Si el diseño que él trazó se replicó casi idéntico con una exactitud que eriza la piel. Si nada frenaba ese estilo depredador y frío. ¿Cuántas existencias más pudieron caer en esa vorágine manipuladora? ¿Cuántos estragos ocultos, aún en las sombras, podrían emerger, revelando una saga de damnificados que todavía no tienen voz ni rostro? Y esa cuestión ya no es hipotética, porque al tirar del hilo, aunque sea con cautela, el nudo se deshace a una velocidad vertiginosa, dejándote boquiabierto y forzándote a encarar una crudeza más inhumana de lo que cualquiera esperaba. El relato de Juan Montiel, dicho con el alma al desnudo, fue solo el inicio de algo mucho, mucho mayor. ¿Estaba Ortega Cano predestinado a ser la siguiente víctima en esta trama macabra? Lo que Juan Montiel desgranó aquel verano del 2012 en ese estudio no fue el lamento aislado de un hombre herido, ni el bramido de un ex buscando revancha rápida, ni un simple pleito televisivo. Fue algo más serio, más profundo y con ramificaciones más graves, mucho más allá de lo que se podía percibir en ese momento. Fue un testimonio que, sin que él lo supiera, se respaldaba por la propia familia de Ana María Aldón. Sí, por sus hermanos de carne y hueso, por quienes la vieron llegar al mundo, la criaron y compartieron secretos y comidas con ella durante décadas. Gente que la adora, que la lleva en las venas y que, enfrentados al dilema entre la fidelidad sanguínea y la realidad áspera, optaron por lo segundo, aunque les ardiera la garganta y les rompiera el espíritu, revelando una verdad que los consumía por dentro. ¿Qué clase de secretos tan oscuros pueden hacer que una familia se rompa de esta manera? Uno de esos hermanos, con el gesto demacrado por el pesar y la voz vacilante de quien sabe que está quebrando algo sin remedio, lanzó la bomba que hoy resuena como un trueno en cada esquina de España y en el subconsciente colectivo. Mi hermana no se queda con un solo tipo. Jamás lo ha hecho. No lo espetó con veneno puro, no lo lanzó como un agravio barato ni una puñalada gratuita. Lo soltó con una melancolía infinita, casi pidiendo disculpas por la revelación que venía, y miró a Montiel directo a los ojos para agregar con un cóctel de piedad y advertencia: te confiaste demasiado en ella. Fuiste ingenuo en exceso. Esa línea no era un capricho fugaz ni un arranque del momento. Era una sentencia lapidaria, un retrato dibujado por quien la conocía desde la cuna. Era la validación, desde el núcleo familiar, de que lo que Montiel contaba no era una invención ni bilis injustificada, sino la cruda verdad vivida por los que la vieron madurar y sabían bien de qué ambición estaba forjada. ¿Hay un testimonio más impactante que el de la propia sangre?
Esa frase no es de un solo hombre, no alude a un tropiezo ocasional, una cana al aire de juventud o un lapsus que cualquiera comete. Habla de un código de conducta grabado en piedra, de una visión de las uniones como meros negocios donde el afecto es un accesorio, y el lucro personal, el rey absoluto. Entra en un mundo, evalúa, mide lo que puede sacar. Plata, posición, redes, un escudo mediático, un hogar lujoso, una existencia cómoda, un hombre con pedigrí. Y cuando el pozo se seca o surge uno mejor, brinca sin pestañear, sin culpas, sin un adiós telefónico, con una indiferencia glacial que hiela la sangre. Y lo que te congela hasta la médula es que quienes lo decían eran sus propios hermanos, gente que la defendió en el barrio 1000 veces, que cayó por años para no herir a su sangre. Pero ese día, al ver el tormento de Montiel y olfateando que el ciclo se repetiría con un pez gordo, decidieron que no podían seguir siendo cómplices de un mutismo atronador. ¿Hay aval más rotundo que el de tu linaje para desnudar una verdad tan espinosa y destructiva? Otro detalle aplastante que brotó en ese mismo programa y que entonces pareció un chisme menor o un desliz sin peso, hoy se erige como prueba acusadora, otro clavo en el féretro de la credibilidad de Ana María Aldón. La hermana que trató de blindarla cometió el patinazo de alterar las fechas, de torcer el timeline de los eventos. Juraba que el fin con Montiel fue en diciembre, justo antes de que Ana María tropezara por casualidad con Ortega Cano, como si todo hubiera sido pulcro, secuencial y caballeroso, un cambio de página de cuento de hadas. Pero un panelista la frenó en seco con una certeza tajante. Si dices diciembre, ya estás falseando sin rubor, porque los números no sumaban ni de lejos. La conexión con Montiel seguía viva, con convivencia diaria, sueños compartidos, textos y llamadas constantes, mientras ella ya tenía el radar puesto en el torero en plena cacería. ¿Podría Ana María ser tan calculada para manipular incluso los tiempos de sus relaciones? No fue un amor a primera vista bajo las luces de una fiesta, un capricho del destino o una conexión inexplicable. Fue un cambio de guardia orquestado, una sustitución veloz de un peldaño útil por uno más alto, más visible y, sobre todo, más lucrativo. Un intercambio de piezas humanas donde el alma del anterior no merecía ni una aclaración, ni un cierre, ni un ápice de misericordia o consideración. Y ahí surge el dato que pulveriza la fábula de la vendedora de frutas, modesta y luchadora que solo anhelaba cariño genuino. La de la chica de orígenes humildes, con las manos vacías, que, mientras cohabitaba con Montiel, no ponía un céntimo en el hogar, nada de nada. Vivía al 100% a costa de él, sin contribuir a las facturas, al mercado, a lo básico. Era el quien cubría todo, quien la sacaba del pueblo, quien le abría ventanas a un universo un poco más amplio con oportunidades mayores. Un parásito financiero, una estrategia de vida que no conocía límites morales. ¿Se puede ser más cínico que vivir a costa de otro mientras se planea la siguiente jugada? El mismo guión que después replicaría con Ortega Cano, pero amplificado a lo grande, a una escala colosal de aprovechamiento. Residencias opulentas, automóviles premium, escapadas de lujo, pagos por historias exclusivas, portadas de revistas de alta sociedad, atuendos de alta costura, cirugías estéticas costosísimas, todo financiado por un hombre que creía estar edificando un clan y que, según el ADN implacable, estaba subvencionando su propia ilusión rota. Un autoengaño masivo y sistemático. ¿Hay mayor afrenta que explotar la bondad de alguien para financiar una falacia tan gigantesca? Es imposible no trazar la línea recta, nítida y escalofriante que conecta ambos capítulos de esta historia de engaño y ambición desmedida. Primero, utiliza a Montiel como catapulta para escapar de la sencillez absoluta y empezar a rodar en entornos con más liquidez y exposición mediática, un trampolín hacia lo desconocido. ¿Cómo pudo Ortega Cano caer en una red tan hábilmente tejida, sin levantar la más mínima sospecha? Cuando ese puente se agota, cuando ya no rinde frutos, cuando no hay más que rascar, salta sin paracaídas a Ortega Cano, el premio mayor, el apellido legendario que desbloquea puertas en la televisión nacional y la élite social. Y para anclar su posición, para que no hubiera reversa posible, para que el torero no pudiera zafarse sin un costo astronómico e incalculable, lanza el as en la manga, el truco maestro de manipulación. Un embarazo que vende como fruto de una pasión verdadera y que la ciencia, años después, desmiente con una rotundidad brutal. Un chiquillo sin responsabilidad alguna, usado inconscientemente como póliza vitalicia, como aval de una renta eterna, de una notoriedad inagotable y de un estatus inquebrantable. Todo cuadra con una exactitud que pone la piel de gallina y te quita el aire, revelando una mente calculadoramente fría y despiadada.
¿Fue el amor un simple cebo en esta red de artimañas y beneficios personales? La codicia desbocada que señalaba Montiel, el nomadismo sentimental que confesaban sus hermanos con agonía, la alteración descarada del calendario para pulir su imagen pública, el parasitismo financiero como táctica vital. Cada fragmento de este rompecabezas siniestro que en el 2012 parecía hinchado, vengativo o amargo, hoy compone un retrato claro, terrorífico y coherente de una mente que no deja cabo suelto, que orquesta con una gelidez extrema. Alguien que ha planeado su escalada por años sin que le importe un comino quien termine hecho trizas en la ruina o con el pecho abierto en canal, porque el fin, para ella, siempre justifica los medios, por más crueles e inhumanos que estos sean. Y lo que más te estremece es el timín. Mientras sus hermanos confesaban esto en directo, mientras admitían con voz ahogada y ojos vidriosos que su hermana jamás se anclaba a uno solo, ella ya estaba en la siguiente jugada. ¿Qué otra verdad inconfesable podría surgir de este abismo de engaños? Ella ya se había instalado con Ortega Cano, ya tejía el cuento del flechazo en la feria, del romance otoñal que vence brechas generacionales, de la familia patchwork que enternecía a la nación. Y sí, ya mentía sobre una paternidad que explotaría después como la traición más épica y dolorosa de los últimos tiempos. Lo que esos hermanos musitaron con el alma encogida es hoy la prueba viva, inapelable, de que no hubo azar, ni suerte romántica, ni estrellas alineadas. Hubo un esquema gélido, prolongado, minucioso y sin escrúpulos éticos. Un esquema que requería una preparación larga y que no dudaba en sacrificar la verdad más santa, la de la afiliación, por conquistar la cima de la celebridad y la riqueza, pasando por encima de todo y de todos. ¿Cómo una persona llega a ese grado de astucia y dureza, capaz de una manipulación tan perversa y persistente? Durante años, Ana María se aferró a su narrativa, tejiendo una red de engaños tan densa que parecía imposible de desentrañar. Pero la presión era ya insoportable. Los rumores arreciaban, las especulaciones crecían como una marea imparable, y la sombra de la verdad amenazaba con derrumbarlo todo. En un momento que quedará grabado para siempre en la memoria de la televisión, acorralada por las preguntas punzantes y la evidencia incontestable, con el rostro descompuesto y la voz apenas audible, Ana María Aldón pronunció el nombre. Un nombre que resonó como una detonación en el alma de Ortega Cano, un nombre que lo sumió en un abismo de incredulidad y estupefacción. ¿Estaba preparada para enfrentar la realidad de sus propios actos? Con los ojos empañados por la rabia y el desconcierto, Ortega Cano escuchó la confesión. Ana María, forzada por la inminencia de un desastre mediático absoluto, había susurrado: «El padre es Juan Montiel». La estancia se hizo un silencio atronador. El nombre, que en su momento el torero había desestimado como el lamento de un ex despechado, ahora cobraba una dimensión terrorífica. Juan Montiel. Aquel hombre que en 2012 había advertido sobre la verdadera naturaleza de Ana María, el que había sufrido en silencio su partida y sus estratagemas, era ahora, según el desgarrador testimonio de ella, el padre biológico del hijo que Ortega Cano había criado con devoción. La traición no venía de un desconocido, sino de alguien cuyo dolor él había minimizado, alguien que había intentado encender las alarmas y había sido ignorado. Era un golpe maestro de crueldad. ¿Cómo se sentiría Ortega Cano al darse cuenta de que no solo fue engañado por Ana María, sino también por su propia ceguera? El rostro del maestro se transformó. De la pena, pasó a una indignación silenciosa, una furia contenida que amenazaba con explotar en cualquier instante. Recordó las palabras de Montiel en aquel plató de televisión, los gestos de dolor, las advertencias sobre el nomadismo sentimental de Ana María, sobre su ambición sin límites. En ese momento, las había interpretado como el resentimiento de un hombre despechado. ¡Qué ingenuo había sido! La prueba forense, combinada con esta confesión, no solo confirmaba que no era el padre, sino que el verdadero progenitor era precisamente quien ya había levantado la voz, quien ya había intentado alertar al mundo sobre la verdadera identidad de la mujer que ahora lo destrozaba. La ironía era tan cruel, tan absurda, que dejaba sin aliento. ¿Podía haber una traición más elaborada y perversa que esta, tejida con tanto sigilo y desprecio? Este giro en la trama eleva el drama a cotas insospechadas. Ana María Aldón no solo había ocultado la paternidad, sino que había permitido que Ortega Cano adoptara el papel de padre con un hijo cuyo verdadero progenitor era un hombre al que ella había desechado, un hombre que intentó advertir sobre su comportamiento. La magnitud del engaño es apabullante. La misma persona que Ortega había protegido de las críticas,
la misma a quien había defendido como una mujer honesta y trabajadora, había manipulado su vida con una destreza fría y calculada. Este no era un simple error del pasado, sino una trama cuidadosamente orquestada para asegurar su ascenso social y económico, utilizando a un niño como moneda de cambio y a dos hombres como meros peones en su juego. El silencio de Montiel durante años adquiría ahora una capa más profunda de dignidad, mientras la elocuencia de Aldón se desmoronaba ante la verdad. ¿Cómo se puede vivir con una mentira de tal envergadura, sabiendo que cada día es un acto de falsedad pura? El telón cae, las sombras se disipan y en el centro queda un veterano solo contemplando el abismo de la traición, mientras la artífice de su ruina cobra por jurar que es ella la doliente. Que esta verdad, al fin liberada, sea el postrero desafío que el maestro encare con la valentía que lo caracteriza. Este es el relato que nadie se atrevió a contar hasta hoy. Si no quieres perderte ni un ápice de esta pesquisa impactante y todas las revelaciones que aún quedan por salir a la luz, apúntate ya a nuestro canal para ser el primero en conocer la verdad, siempre sin filtros. Nos vemos pronto con más detalles escalofriantes que te dejarán sin aliento.